Buenas tardes, un gusto saludar a todos nuestros seguidores de redes sociales en la República. Mi nombre es Jeffrey Garza. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la experta Carolina Palma. Ella es directora de impuestos indirectos de la firma EY y nos va a conversar sobre un tema ahora polémico, que es la denuncia que hizo Brasil ante la Organización Mundial de Comercio sobre la decisión de Costa Rica de aumentar el arancel sobre las importaciones de azúcar. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. El gusto es nuestro. Carolina, primero pónganos en contexto. Primero, tal vez conozcamos por qué Brasil decide tomar esta decisión y tal vez quizá antes, por qué Costa Rica decidió aumentar este arancel a las importaciones de azúcar. Sí, bueno, muchas gracias, Jeffrey. Esto es un mecanismo, lo que está sucediendo en este momento es algo que nosotros llamamos un mecanismo de defensa del país, y por eso se le asigna ese nombre técnico de salvaguardia. Y la salvaguardia se pone, es totalmente legal, la puede poner un país a las importaciones de un producto determinado cuando hay una serie de condiciones que se están cumpliendo. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, número uno, hay un aumento imprevisto de las importaciones, es decir, sucedió alguna circunstancia que hizo que aumentaran las importaciones de ese producto sustancialmente en ese país. Número dos, ese aumento de las importaciones está afectando a una rama de producción nacional o hay una amenaza de que se va a afectar a una rama de producción nacional y que haya un nexo causal, es decir, que ese aumento de las importaciones que fue imprevisto haya tenido o vaya a tener como consecuencia ese daño o esa probabilidad de daño, ¿verdad? No es que hay un daño cualquiera que no tiene que ver con las importaciones y entonces ahí surge la posibilidad de la salvaguardia. No, tiene que haber una causalidad. Entonces, cuando se cumplen todas estas circunstancias, es cuando un país puede iniciar algo que se llama una investigación, es decir, tiene que haber un debido proceso para ver si cabe la imposición de una salvaguardia y entonces ahí puede poner una salvaguardia a ese producto específico. ¿Qué es una salvaguardia en el fondo? O digamos, ¿cómo se pondría una salvaguardia? Bueno, una salvaguardia puede ser de distintas formas, pero en este caso lo que Costa Rica impuso fue una salvaguardia de tipo arancelario, es decir, se aumenta el arancel de entrada, es decir, lo que tiene que pagar ese producto al ser importado a Costa Rica se aumenta y por ende, entonces, pues de ahí también se va a aumentar el costo del producto y posiblemente las importaciones bajen ante un arancel tan alto, ¿verdad? Entonces es una medida que pueden tomar legalmente los países cuando se cumplen determinadas circunstancias de cierta forma. En este caso, Costa Rica lo está aplicando por medio de un arancel. Y por supuesto que tiene que tener un debido proceso y tiene que tener una investigación al respecto para asegurarse que en efecto es legítimo. Entonces, esto fue lo que puso Costa Rica, este arancel adicional al producto. Y a partir de ahora es que empieza a surgir la discusión acerca de la legitimidad de la medida en la OMC por parte del país que está siendo afectado, que es en este caso Brasil. Ahora, ¿por qué Brasil decide acudir a esta instancia para apelar la decisión de Costa Rica? Ok, bueno, entonces cuando se pone esta medida, claramente esta medida está afectando un producto y ese producto es de un país determinado, en este caso Brasil, es decir, se está afectando directamente las importaciones del producto de Brasil y por ende pues hay una afectación digamos a las exportaciones también de ese país. Entonces en ese caso el país que está siendo afectado por esta medida que es Brasil, sea porque el país considera que la salvaguardia no procede, que no hay el debido proceso o por cualquier razón que ellos consideren, que sea obviamente también una razón válida y legítima, ellos pueden
reclamar. ¿De qué forma pueden reclamar? Bueno, lo que acaba de hacer Brasil en este momento es presentarse ante el Comité de Mercancías de la OMC y específicamente el de salvaguardias, a indicar que Costa Rica puso la medida de salvaguardia y que entonces ellos solicitan el permiso para poner medidas a cambio de esta medida que está poniendo Costa Rica. Entonces es un tipo de medidas de retaliación, si queremos verlo así, o digamos de una contramedida, pero tienen que tener la aprobación del Comité de Mercancías para poder hacerlo. O sea, Brasil está solicitando el permiso, si queremos verlo así, para que ellos puedan imponerle a Costa Rica una medida. ¿Cuál medida? No sabemos, ¿verdad? Todavía. Apenas hicieron, digamos, la primera noticia o la primera acercamiento oficial para abrir esta discusión acerca de la posible imposición de una medida, contramedida a Costa Rica. Esa medida pudiera ser también un arancel, pudiera ser a las exportaciones de Costa Rica a Brasil, pudiera ser que ellos ya tengan una idea de cuáles son las exportaciones de Costa Rica a Brasil y pudieran tratar de imponer ese arancel ellos como contramedida a lo que hicimos nosotros. ¿Es legal? Sí es legal, siempre y cuando lo autoricen. ¿Qué pasa si no lo autoriza el Comité de Mercancías de la OMC? Brasil pudiera eventualmente ir al sistema de solución de controversias de la OMC, o sea, formalizar un reclamo en contra de Costa Rica, en donde Brasil le reclama a Costa Rica e inicia un procedimiento de solución de controversias en la OMC. Pudiera suceder eso, pero eso no ha sucedido todavía. Ahora, las medidas que tomó Costa Rica están bien respaldadas. Digamos, Costa Rica podría apelar eventualmente que la OMC acoja la solicitud de Brasil. Bueno, eso es algo que ciertamente nosotros no podemos saber porque nosotros no estamos ahí haciendo la investigación, ¿verdad? Entonces no tenemos los elementos para saberlo. Lo que sí sabemos son dos cosas. Número uno, Costa Rica tuvo que haber hecho todo ese procedimiento y tuvo que tener la prueba para poder imponer todas estas medidas, porque de lo contrario son medidas ilegales. Es decir, no cualquier país puede llegar y simplemente poner aranceles cuando quiera, porque eso no está dentro del ámbito de la legalidad del comercio internacional, ¿verdad? Nosotros partimos de que siempre hay una previsibilidad y que los aranceles son los mismos para todos, excepto cuando sucede una situación particular como esta, ¿verdad? Entonces ahí, pues obviamente se necesita un estudio económico en donde se cumplan todos estos parámetros que le estoy comentando, ¿verdad? Un aumento de las importaciones que se ha imprevisto, en donde está afectando o amenaza afectar una rama de la producción nacional, y hay una relación de causalidad. Si todo eso se cumple y Costa Rica efectivamente hizo el debido proceso, entonces es una medida total y absolutamente legal de acuerdo con el derecho internacional, ¿ok? Si Brasil presenta ahora esta solicitud de contramedidas, entonces Brasil también tendrá que pues fundamentarlo, ¿verdad? De alguna forma, o los países miembros posiblemente le van a pedir que fundamente qué es lo que está pasando. Ahí pudiéramos ver si de repente ellos ven algún elemento que Costa Rica no analizó, o no sé si analizó, ¿verdad? Pero ciertamente todavía es muy temprano para saber eso, porque apenas Brasil acaba de iniciar la discusión, entonces todavía no sabemos cómo va a ir esa discusión, ¿verdad? Los países miembros pueden pedirle a Brasil información, pueden pedirle pruebas, pueden pedirle otra serie de documentación para que al final de cuentas se sepa si efectivamente hay un caso para Brasil en donde Brasil está considerando que esa medida lesiona sus intereses y su comercio con Costa Rica, y entonces Brasil, si fuese así, pudiera ponernos una medida contraria a los productos de exportación costarricense. Lo pudiera hacer, pero para eso primero necesita las autorizaciones y necesita tener un caso. Y en este momento todavía no lo sabemos, es muy pronto para saber qué es lo que se va a decidir, ¿verdad?
Claro, ahora también surge otra duda. El arancel es por 3 años, ¿cierto? Y va a ir disminuyendo año con año. Estas medidas de salvaguardia, ¿cómo hacen para poner en equilibrio lo que estaba pasando, digamos, desde el punto de vista técnico? ¿Por qué se recurre, digamos, a una salvaguardia? Sí, ese es un punto crucial también, que dicha que me pregunta Jeffrey, porque justo se me estaba olvidando ese punto, que es el punto de que estas medidas son en un tiempo determinado. Es decir, una medida de salvaguardia no puede ser para siempre, por toda la vida, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta que el país quiera dejar de aplicarla. Eso no puede ser. O sea, las medidas de salvaguardia tienen que tener una aplicación en el tiempo y esa aplicación también tiene que responder a un fundamento técnico y a un fundamento comercial, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, tiene que tener una razón el por qué poner ese arancel y el por qué ponerlo durante ese tiempo, ¿verdad? Y ese arancel puede ponerse, por ejemplo, por 1 año, puede ponerse por 2 años, puede ponerse por 3 años. No se puede extender ilimitadamente en el tiempo. ¿Por qué se hacen estos plazos? Bueno, porque se supone, o digamos la teoría del comercio internacional lo que dice es que ese tiempo es un tiempo prudencial para que los productores nacionales se puedan recuperar, es decir, para que la producción nacional pueda recuperarse y entonces pueda competir de mano a mano con estas importaciones que están, digamos, ingresando en una cantidad más de la cuenta, ¿verdad? O como fuese, ¿verdad? Entonces, lo que se considera, y en este caso de los 3 años, es que en los 3 años la producción nacional va a haber tenido ese respiro que necesita para ajustarse a los precios, para ajustarse a las tecnologías, para ajustarse a lo que necesite ajustarse y entonces ya no va a tener ya no va a sufrir ese impacto, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el tipo de medida. O sea, el arancel en este momento, que es de 50 puntos sobre el arancel original, también tiene que responder a un estudio económico, ¿verdad? En otras palabras, nosotros como país no podemos simplemente decir, bueno, vamos a poner un arancel del doble, a ver qué pasa, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer, sino que tenemos que, los estudios económicos nos tienen que decir cuánto sería un arancel para que este aumento sustancial imprevisto de las importaciones pueda regularse, ¿verdad? Y ese es el arancel que entonces pues los economistas, en este caso del Ministerio de Economía, que fue el ente, digamos, que puso la medida, los economistas tuvieron que haber dicho el porqué de ese arancel, ¿verdad? Eso tiene que ser parte del estudio también, ciertamente. Ahora, puede haber consecuencias, como usted lo mencionaba, es difícil de predecirlas, pero estamos hablando de productos que vienen de Brasil que tal vez en el futuro vayan a ser más caros y, por decirlo así, ¿de qué productos podríamos estar hablando? Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí a partir de la medida? O sea, ¿qué es lo que empezó a suceder a partir de la medida? Es decir, a partir de agosto, cuando se impone la medida, entonces las importaciones de este producto de azúcar de Brasil claramente se hacen poco competitivas y entonces si nosotros quisiéramos ese producto específico porque nos gusta más el de Brasil por alguna razón como consumidores, pues claramente va a haber un impacto en el precio porque, ¿verdad?, va a ser un precio sustancialmente mayor, o sea, son 50 puntos de arancel, es bastante, ¿verdad? Es bastante, digamos, impactante el arancel, entonces claramente esto tendría un impacto. Ahora bien, la idea de estas medidas es que entonces el consumidor continúe o empiece a consumir más del producto nacional, ¿verdad? Y entonces el producto nacional supla, digamos, o se ajuste a todos estos cambios y entonces pues también el consumidor no necesariamente va a recibir ese impacto. En lo que sí, digamos, tendríamos que tener cuidado si llegara a suceder, es si sí se le otorga a Brasil la posibilidad de ponerle arancel a los productos de exportación ticos, porque entonces ahí el impacto sería hasta muy grave en algunos sectores que hasta el momento no tienen relación, digamos, con el conflicto o con el asunto del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Costa Rica exporta a Brasil insumos médicos, exporta ciertas cuestiones de metalurgia, ciertas cuestiones de maquinaria, también agrícola, pero no tanto. Hay una serie de productos que Costa Rica exporta a Brasil. Si Brasil le pusiera aranceles a esos productos nuestros de exportación, entonces imagínese el daño que pudiera hacer a la producción nacional que se exporta a Brasil. Y ya tendríamos que ver otras consecuencias, como por ejemplo cadenas de suministro, si el producto tico puede salir a otros lugares en lugar de Brasil. Recordemos que Brasil creo que es el segundo socio comercial de Costa Rica en Sudamérica. O sea, el primero creo que es Colombia y el segundo Brasil. Entonces, pudiera haber un impacto. ¿Cuánto es ese impacto? Ni siquiera lo hemos medido porque no sabemos cuál va a ser la medida que pudiera poner Brasil. O sea, primero, no sabemos si la van a autorizar. Y segundo, no sabemos cuál es la medida que va a poner Brasil. Entonces, todavía es muy pronto para determinar cuál pudiera ser ese impacto. Y en términos del consumidor tico, como le digo, es relativo, ¿verdad? Porque no necesariamente el consumidor tico iba a consumir todo el producto importado. Tal vez el consumidor tico, en su gran mayoría, estaba consumiendo el producto nacional. Ahora, pudiera haber un encarecimiento del precio del producto nacional, pudiera suceder, ¿verdad? Eso habría que monitorearlo ciertamente. Ahí se me adelantó a la siguiente pregunta, que es si este conflicto podría de alguna manera afectar el precio del azúcar, que es un producto esencial, ¿verdad? Sí, bueno, ese no es el objetivo de la medida de salvaguardia. O sea, el objetivo de la medida de salvaguardia no es aumentar el precio del azúcar. Ese no debería ser el objetivo. El objetivo, de nuevo, como lo indiqué al inicio, es darle chance a la producción nacional para que la producción nacional pueda recuperarse ante un aumento de las importaciones sustancial. Entonces, en realidad, aquí no estamos hablando de que lo que vamos a hacer es darle chance para subir los precios a la producción nacional de azúcar de Costa Rica y que entonces todos vamos a tener que pagar mayor precio. Eso no debería ser, al menos no es el objetivo de la medida, ¿verdad? Y tampoco es, digamos, lo que persigue el comercio internacional ni este tipo de regulaciones. Que pudiera suceder, ¿verdad? Pero no es el objetivo. Entonces, salvo que la producción nacional no sea suficiente y entonces nosotros de todas formas tengamos que recurrir a la producción de importaciones, de todas formas que va a venir mucho más cara, ¿verdad? Porque ahí sí va a ser claro que de 50 puntos es un aumento sustancial, ¿verdad? Yo lo vería más diferente, o sea, yo lo vería que este arancel hace la importación poco competitiva y entonces van a dejar de llegar tantas importaciones al país. No tanto van a llegar más caras, sino que van a dejar de llegar en tanto volumen. Eso es como lo percibiría. Pero bueno, de nuevo, tenemos que ciertamente monitorear. Algo muy importante con una medida de salvaguardia es que esto hay que monitorearlo, ¿verdad? Porque pueden variarse las medidas. Esto también es muy importante. O sea, durante el proceso, si vemos, por ejemplo, que hay un aumento en el precio para el consumidor nacional, y bueno, claramente nosotros no queremos un aumento en el precio, eso impacta sobre todo a las personas más necesitadas, que tienen menos recursos, no lo queremos. Si vemos que eso está sucediendo, ahí pudiera perfectamente el ministerio decir, bueno, un momento, no era la idea, ¿verdad? Revisemos el arancel para ver qué se puede hacer. Entonces eso también es importante. También, nada más para aclarar, este tipo de procesos no es similar o parecido al que se tiene con México, en el que México nos denunció ante la OMC por las importaciones de aguacate, ¿cierto? Todavía no. ¿Podría escalar a eso? No sé, pregunto. Podría escalar a eso, pero todavía no estamos en ese momento, ¿verdad? Todavía no hay lo que sí hay con México, que es una solicitud de consultas, una solicitud expresa, en donde ya hay un procedimiento de solución de controversias, se conforma un panel, un grupo especial que va a revisar el caso, ¿verdad? Hay que defenderse como país, tenemos que incurrir en costos millonarios de defensa ante la OMC, en un grupo de abogados expertos, ¿verdad? Ya ahí
es un poco más complejo el proceso, ¿verdad? No digo que no sea complejo en este momento, siempre son complejos, pero estamos en una etapa previa, mucho previa a la etapa de tener una disputa internacional como la del aguacate. Claro. Pues Carolina, muchísimas gracias por evacuar nuestras dudas sobre este tema. De verdad que es un poco complejo y técnico y es siempre mejor tener el criterio de una experta en estos casos. No, muchas gracias a ustedes, más bien Jeffrey, y aquí quedamos a la orden, y sí es un poco técnico, entonces por eso, bueno, la intención de tal vez esclarecerlo así como un poco más coloquial, pero bueno, quedo a la orden para cualquier consulta en el futuro, si hubiera también consultas de los participantes o de los lectores, entonces nada más me avisan y pues ahí trataremos de esclarecer los temas. Excelente, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a los que nos vieron por redes sociales. Hasta luego. Hasta luego, gracias.